Bueno, pues ya está con nosotros el secretario general de UGT aquí en La Rioja, Jesús Izquierdo, al que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar por esa noticia con la que hemos abierto punto de encuentro, esa reforma del subsidio que eleva las ayudas a 570 euros en el primer semestre. ¿Cómo valora Jesús Izquierdo este acuerdo al que han llegado el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo? Bueno, nosotros desde UGT hemos valorado positivamente este acuerdo, como no puede ser de otra manera. Para nosotros que las prestaciones, en este caso el subsidio de desempleo, se aumente de forma significativa nos parece tremendamente importante, sobre todo porque da respuesta a las necesidades de familias y personas muy vulnerables. Pero indudablemente no nos parece suficiente. A nosotros nos gustaría que sobre todo estos subsidios den respuesta a la otra parte, que es favorecer la empleabilidad de las personas que lo perciben, y yo creo que ahí nos queda un camino importante por recorrer, y sobre todo también este subsidio, al igual que el salario mínimo interprofesional, pues se tendrá que seguir incrementando a lo largo de la legislatura. La ministra de Trabajo dijo que iban a ser sus dos primeras líneas y una ya la ha conseguido, ¿no? La reforma del subsidio, y la siguiente es esa, ¿no? La que dice usted, la del salario mínimo interprofesional. Es indudable, para nosotros pues hay elementos que hay que abordar a lo largo de esta legislatura. Los subsidios son importantes porque estamos hablando de casi 2 millones de perceptores de este tipo de subsidios, pero cuando hablamos del salario mínimo interprofesional, un salario que se ha aumentado de forma significativa en la última legislatura, casi por encima del 30%, pues nosotros decimos que hay que cumplir lo que dice la Carta Social Europea, hay que cumplir con ese 60% del salario medio, que es el objetivo que nos hemos marcado como país, y aquí estamos hablando de que seguramente 1.200 euros es nuestra cifra de referencia. Hay un compromiso por parte del Gobierno de coalición de alcanzar este 60% del salario medio. Tenemos que seguir incrementándolo, y sobre todo estamos hablando de casi 3 millones de personas que tienen salarios muy bajos, que tienen condiciones muy precarias, y que sobre todo hay que garantizar que tienen sus condiciones de vida a salvo de esta inflación, por ejemplo, que estamos padeciendo los últimos años. ¿Usted cree que esa subida del salario mínimo interprofesional se verá a corto, medio o largo plazo en esta legislatura? Bueno, a nosotros nos gustaría que el salario mínimo se siga incrementando año a año, conforme lo ha venido haciendo en la última legislatura. Nosotros hemos puesto encima de la mesa ahora propuestas que lo que inciden es en el cumplimiento de este 60% que establece la Carta Social Europea. Incluso la patronal ha hecho propuestas de incremento conforme al acuerdo de empleo y negociación colectiva, pero indudablemente esto no es suficiente. Si queremos conseguir, como decía, sacar en muchas ocasiones de la pobreza a estos millones de trabajadores y trabajadoras que cobran el salario mínimo, pues hay que incrementarlo de manera importante, y este incremento del salario mínimo pues sin duda se traducirá en mejores condiciones en los convenios colectivos. Volvemos al subsidio de desempleo. La ministra ha dicho que es una medida eminentemente feminista, porque dice que el 56% de estas personas que lo solicitan son mujeres. Bueno, es indudable que cuando hablamos de precariedad, cuando hablamos de salarios bajos, cuando hablamos de sectores que tienen malas condiciones de trabajo, pues seguramente las mujeres son las que ocupan la mayoría de estos sectores y la mayoría de estos puestos de trabajo. Y cuando tenemos la desgracia de perder nuestro empleo y cuando tenemos que acudir a las prestaciones bien de subsidio o bien las que nos corresponden por el tiempo cotizado, pues indudablemente las mujeres son las que primero pagan las consecuencias en muchos de los casos. Cuando hablaba del incremento del salario mínimo interprofesional, pues esto ha reducido de forma significativa la brecha salarial, y eso es porque sobre todo las mujeres son las que tienen empleos más precarios, son las que tienen salarios más bajos, son las que ocupan estos sectores muy feminizados y que evidentemente tienen que mejorar sus condiciones. Antes hablaba de empleabilidad. ¿Cree usted que este nuevo subsidio, este aumento del subsidio, puede hacer que se acomoden en no buscar un empleo o que no se creen políticas de búsqueda de empleo? Bueno, nosotros desde los sindicatos, y yo
lo creo a pies juntillas, negamos la mayor. A mí me cuesta creer que una persona que tiene oportunidades de empleo y que tiene oportunidades de trabajo atractivas, pues se va a quedar un subsidio cuando estamos hablando de 500 euros, que difícilmente puede llegar a cubrir nuestras necesidades más básicas. Cuando hablamos de las coberturas de las prestaciones por desempleo, pues estamos hablando del 60%, del 70% de la base reguladora en el mejor de los casos. Y yo me cuesta creer que una familia que tiene dificultades para llegar a fin de mes, cuando tiene salarios en torno a los 1.000 euros, pues puede vivir con prestaciones que son subsidios en torno a 500. Y vuelvo a insistir que a mí me parece significativa el aumento de este subsidio, pero nos parece francamente insuficiente si queremos dar respuesta a las necesidades de esas familias, que en muchos casos son vulnerables, que en muchos casos estamos hablando de personas mayores de 52 años que tienen verdaderas dificultades para encontrar trabajo, y sobre todo pues tendremos que garantizar que tienen una vida digna. Yo creo que el camino es no solo potenciar este tipo de subsidios, sino sobre todo favorecer la empleabilidad de estas personas. Para eso hay que apostar por las políticas activas de empleo. Yo creo que aquí tenemos un déficit importantísimo. Hay en La Rioja más de 13.000 personas desempleadas y hay que apostar por las políticas de orientación, por las políticas de recualificación, por las políticas de formación y sobre todo ofrecer puestos de trabajo atractivos, y yo creo que aquí nos queda un camino importantísimo por recorrer. Hablando de trabajo atractivo, están ustedes inmersos en ese convenio colectivo del comercio. Este lunes, ayer, se reunían. ¿Qué tal salieron después de esa primera reunión, después de tanto tiempo? Bueno, pues de esa primera reunión me comentaba esta mañana la secretaria general de la Federación que hemos salido satisfechos, pues porque después de 15 años hemos sido capaces al menos de sentarnos en una mesa de negociación con los empresarios. Estamos hablando de un sector que afecta a 3 convenios: el comercio en general, el comercio textil, el comercio metal. Estamos hablando de miles de trabajadores y trabajadoras que tienen sus condiciones congeladas desde hace 15 años, y los 2 intentos que había habido, me parece recordar, en el año 2012 y 2018, pues no fructificaron en absolutamente nada. Desde ese punto de vista, nosotros, desde nuestro sindicato, estamos satisfechos porque por lo menos tenemos una mesa donde poder hablar de las condiciones de trabajo que necesitamos para los próximos años, y sobre todo también habrá que dar respuesta a las nuevas necesidades de las empresas, a las nuevas necesidades de los comercios. Y evidentemente pues ahí por lo menos tenemos un foro en el que poder discutir estas cuestiones. Creo que la próxima reunión es el 30 de enero, tenemos tiempo más que suficiente pues para madurar nuestras propuestas, y no me cabe duda de que intentaremos por todo lo posible alcanzar un nuevo acuerdo, porque es de los pocos convenios que nos queda en el marco de la negociación colectiva en La Rioja por resolver. ¿Qué hay en el contexto para que ustedes estén tan positivos en este momento? O sea, si hemos dicho que ha habido 15 años bloqueado el comercio, 2 reuniones previas, 2008-2012 ha dicho. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que puede cambiar ahora para que esto vaya adelante? Bueno, yo creo que hay 2 elementos que pueden sobre todo condicionar la negociación. Para mí el primero es el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, un acuerdo a nivel confederal que firmamos con la patronal, que no es una declaración de intenciones, que es un acuerdo obligacional y que nos tiene que servir de referencia a los convenios colectivos en los que tenemos abiertas las mesas de negociación. Este acuerdo es importantísimo para nosotros, no solo porque incrementa los salarios de forma importante conforme a la inflación que hemos padecido en los últimos años, sino porque, por ejemplo, también recupera esas cláusulas de revisión salarial que garantizan pues que los trabajadores y trabajadoras riojanos no vamos a perder poder adquisitivo. Yo creo que hay otro elemento importante que tiene que ver con la coyuntura económica. Afortunadamente el crecimiento económico es un hecho en nuestro país, es un hecho en nuestra región, a pesar de que en algunos sectores hay dificultades. Yo creo que esto tiene que ser el motor que tire de estos convenios colectivos que llevan años caducados. Yo creo que tenemos que dar respuestas a una sociedad que es cambiante, tenemos que apostar por la digitalización, tenemos que hablar de nuevas formas de trabajo, tenemos que hablar de nuevas categorías profesionales, y yo creo que el comercio no se puede quedar anclado en hace 15 años.
Hablaba de nuevas categorías, creo que por eso están empezando, ¿no? Porque desde el año 2008 hasta ahora, ¿no? Han cambiado, hay puestos ahora mismo que no existen, ¿no? La digitalización también creará nuevos puestos y por ello van a empezar por ahí, ¿no? Bueno, es indudable que en 15 años el mercado de trabajo ha cambiado muchísimo. Cuando hablamos de categorías, que las hay en algunos convenios colectivos, como telefonista, además en sentido femenino, como conserje, pues es evidente que esas categorías profesionales en la mayoría de los convenios ya no existe, pero sobre todo hay que dar respuesta también a las nuevas formas de trabajo, a los nuevos tiempos de trabajo. Hay que intentar favorecer la conciliación y es indudable también que como sociedad estamos cambiando. Seguro que nuestras formas de consumo no son iguales hoy que lo eran hace 15 años y yo creo que aquí el comercio tiene un reto pendiente que resolver en La Rioja. Nosotros somos optimistas porque, como decía, por lo menos tenemos un foro de diálogo, pues tenemos un foro de discusión y tenemos enfrente a alguien que quiere, o al menos así nos lo traslada, acordar con nosotros un nuevo marco de negociación colectiva y para nosotros esto es importantísimo. Se quejan además, ¿no? Antes lo ha comentado también, que se llegan a acuerdos nacionales y que no se pueden aplicar aquí en La Rioja, ¿no? La situación de La Rioja es diferente, me imagino, a otras comunidades autónomas. Pues la situación de La Rioja, yo tengo que decir que es distinta a la que tenemos en otros territorios. Como decía antes, la mayoría de los convenios colectivos, la mayoría de los convenios sectoriales están negociados, están actualizados conforme pues seguramente a las indicaciones que ha hecho el acuerdo de negociación colectiva y sobre todo pues hemos sido capaces de entendernos desde hace 50 años con los empresarios riojanos. Sin duda seguro que hemos discutido mucho, pero hemos sido capaces de encontrar puntos de encuentro. Yo creo que al final también somos envidia de otros territorios, pues que esa negociación colectiva pues no ha fructificado en nuevos convenios y aquí pues evidentemente si hablo del convenio de comercio tenemos un déficit desde hace muchísimos años, pero yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo entre todos, entre sindicatos y empresarios, de poner toda la carne en el asador para intentar que fructifique un nuevo acuerdo que, como decía, dé respuesta a las necesidades de las empresas, a las nuevas necesidades y sobre todo dignifique las condiciones de trabajo. Coincide a lo mejor también con la crisis que hubo en España en esos años, 2008 a lo mejor. La Rioja además era una de las primeras ciudades comerciales de España, ¿no? A lo mejor también ha influido eso, ¿no? Bueno, han sido varios los detonantes que imposibilitaron que esas mesas de negociación pues pudieran alcanzar un acuerdo. Seguro que la llegada de las grandes superficies con convenios propios pues no ayudó en nada, con horarios infernales, a que el comercio pues de proximidad pues pudiera ser atractivo. E indudablemente la crisis del año 2008, que casi duró 5 años, pues se llevó por delante no solo muchas empresas, sino también muchísimos comercios, y en el año 2018, cuando parecía que podíamos por lo menos sentarnos a negociar, pues vino la pandemia y también algunas cuestiones saltaron por los aires. Cuando tienes que cerrar actividades como la hostelería, actividades como el comercio durante meses, pues es difícil al menos poder discutir con los empresarios pues un incremento de salarios. Llegar a un acuerdo en esas circunstancias, indudablemente. Bueno, vamos a hablar de otro sector, del calzado, concretamente de la empresa de calzados FAL. El 1 de diciembre se producía ese incendio que dejaba totalmente calcinada lo que es la fábrica y inhabilitado para poder trabajar. Ahí estamos viendo imágenes del mismo día del incendio. Ahora mismo se ha llegado a un acuerdo, se ha aprobado ese ERTE, ¿no? Que es importantísimo para la tranquilidad también de los trabajadores, pero cuénteme usted exactamente cuál es la situación. Bueno, cuando ocurre una desgracia de este tipo, pues evidentemente lo primero es solidarizarnos con la plantilla, solidarizarnos con la empresa y brindar todo nuestro apoyo para poder salir de una situación tan compleja como esta. Afortunadamente, en la legislación española existen instrumentos, en este caso estamos hablando de un expediente de regulación temporal por causa de fuerza mayor, que puede dar respuesta a esta necesidad inmediata de suspender los contratos de trabajo, de abonar las prestaciones que correspondan a la plantilla y de darle un tiempo que seguramente necesita la empresa para volver a reanudar la actividad. Nosotros desde UGT, desde la Federación de Industria de UGT,
hemos reclamado la creación de un foro que también analice cuáles son las consecuencias en las empresas auxiliares. Porque seguro que en la empresa matriz pues este expediente de regulación de empleo temporal da solución a las necesidades inmediatas, pero nuestra preocupación viene por esas empresas, esas subcontratas que también trabajan en este caso para FAL y que también se pueden haber afectadas por la disminución del empleo. ¿Y qué van a pasar con ellas? ¿Se van a poder acoger también a este ERTE o no? Bueno, al final no se pueden acoger a un ERTE por causa de fuerza mayor, porque evidentemente tendría que ser un expediente temporal por otra causa, motivada fundamentalmente por causa productiva, pero tienen instrumentos legales. Nosotros, cuando hablábamos de la creación de este foro, es para conjuntamente con comisiones obreras, conjuntamente con el Ayuntamiento de Arnedo, conjuntamente con la Consejería de Industria, pues podamos ver si realmente hay afectación a las empresas del calzado, porque estamos hablando de una de las empresas más importantes de la comarca de Arnedo y nuestra preocupación viene en lo que puede pasar en los próximos meses. La fecha, se había dado fecha del 10 de enero para que cobrasen las nóminas. ¿Sigue en pie esa fecha? ¿Podrá ser real? ¿Qué piensa usted? Bueno, es una cuestión que no depende en este caso de los sindicatos, en este caso depende del Servicio Público de Empleo, pero yo tengo confianza en que pueda ser posible. Al final estamos hablando de trámites administrativos, estamos hablando de en torno a 100 trabajadores, estamos hablando de que no es fácil dar salida a todos esos expedientes que son individuales, pero yo tengo confianza de que al menos el 10 de enero con el nuevo año pues puedan cobrar las prestaciones que les corresponden. Que mañana celebren ustedes el Comité General de UGT allí, el Comité Ejecutivo, perdón, esa causa en Arnedo, esa causa de FAL o no tiene nada que ver, ¿va a ser FAL protagonista dentro de ese Comité Ejecutivo? Bueno, pues yo tengo que reconocer que es pura casualidad, porque dentro de las rondas de reuniones que estamos haciendo la dirección del sindicato, la Comisión Ejecutiva Regional, por todas las cabeceras de comarca, pues hace ya más de un mes que concertamos y concretamos la reunión, en este caso en la ciudad de Alfaro. Pero no me cabe duda que FAL será protagonista, de Arnedo, perdón. Pero no me cabe duda de que FAL será protagonista también de una parte importante de la reunión. Tenemos prevista un encuentro con el alcalde que sobre todo nos dará oportunidad de darle nuestro punto de vista, no solo a lo que pasa en esta empresa, sino sobre todo lo que pasa en el sector del calzado y lo que pasa en todos los sectores industriales, de comercio, incluso del ámbito público en la comarca de Arnedo. Pero ya digo que es pura casualidad, esta ronda de reuniones ya estaba concertada antes y en este caso mañana nos toca en la ciudad de Arnedo. ¿Algo que destacar dentro de ese Comité Ejecutivo Regional? Bueno, pues que mañana estemos pendientes todos los periodistas de lo que va a pasar, de ese resultado. Pues la verdad que no. Tenemos también convocado nuestro comité regional para este viernes, en el que seguramente aprobaremos los presupuestos para el año próximo. Indudablemente tenemos un montón de objetivos que queremos abordar al año que viene, empezando por las elecciones sindicales, que este año nos ha ido francamente bien. Hemos obtenido casi 10 puntos de diferencia con el siguiente sindicato. Y también lo decía antes, resolver la negociación colectiva en algunos convenios como el de comercio, pues es un reto inaplazable. Pues Jesús Izquierdo, muchísimas gracias como siempre por acudir a la llamada de Punto de Encuentro y que pase usted unas felices fiestas. Pues muchísimas gracias a vosotros y felices fiestas. Gracias. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora mismo.